Bueno, el día de hoy voy a traer una plática, un mensaje sobre algo que estuve leyendo y estuve pensando esta semana. Es algo que me ayudó y creo que les puede ayudar a ustedes. Y el título de la plática es ¿cómo es Dios? Esta es una pregunta que los seres humanos hemos hecho a través de la historia. Hemos hecho a través de cada generación, a través de los siglos. Y es una pregunta legítima, es una pregunta que debemos de hacer, creo yo, ¿cómo es Dios? Es una pregunta que merece también una respuesta. En la Biblia encontramos que los discípulos hicieron esta pregunta. De alguna manera le preguntaban a Jesús, ¿cómo es Dios? Tal vez no con esas palabras, pero cuando ves la interacción entre Jesús y sus discípulos, te das cuenta que la pregunta ahí estaba. ¿Cómo es Dios? Así que si tú te has hecho esta pregunta o tú haces esta pregunta, déjame decirte que es una pregunta normal, es una pregunta que debes de hacer. Como dije ahorita, es una pregunta legítima. Así que, ¿por qué no entramos en el tema? Y quisiera empezar hablando un poquito de las palabras. Las palabras, como tú sabes, no soy muy bueno yo en asuntos de palabras y gramática, ¿verdad? Así que tenme paciencia, a lo mejor sabes más que yo y lo entiendes mejor que yo. Pero las palabras se clasifican, ¿verdad? Hay palabras que tienen ciertas características que las usamos de cierta manera. Una de ellas son las palabras que conocemos como sustantivo. Y déjame darte la definición de lo que es un sustantivo. Un sustantivo es una palabra que se utiliza para identificar personas, lugares o cosas. Otra definición de sustantivo es que tiene existencia real, independiente e individual. Un sustantivo nos habla de aquello que es fundamental, de aquello que es esencial. Y lo interesante de esto, del sustantivo, es que la Biblia utiliza solamente 3 sustantivos al hablar de Dios. Es decir, 3 palabras que lo identifican en su esencia más fundamental. Y yo creo que esto debe de llamarnos la atención, ¿verdad? Creo que los sustantivos son el tipo de palabras que más abundan. Pero es interesante que cuando los escritores de la Biblia van a utilizar sustantivos para referirse a Dios, solamente utilizan 3 de ellos. Y tal vez ya sabes para dónde voy y estés familiarizado con esto, pero vamos a verlos el día de hoy. El primero es el más conocido y es la frase Dios es amor. Entonces, a la pregunta de cómo es Dios, la respuesta segura es Dios es amor. Y cuando el escritor de la Biblia, ¿verdad?, escribió esta verdad, él utilizó el sustantivo amor para describir cómo es Dios. Y déjame volver a lo que significa sustantivo. Sustantivo, una palabra que se utiliza para identificar personas, lugares o cosas, que tiene existencia real, independiente e individual. Es fundamental, es esencial. El pasaje dice en 1 de Juan 4:16, nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En este versículo, Juan dice esta verdad. Dios es amor. Pero no está calificando a Dios. Está hablando de la esencia de Dios. Está hablando de la naturaleza de Dios. Está hablando del carácter de Dios. En otras palabras, si alguien le hubiera preguntado a Juan, describe a Dios en su esencia, en lo más fundamental, en lo más profundo, en lo más importante acerca de Dios, Juan hubiera contestado, Dios es amor. Dios ama porque el amar es la expresión
natural de su carácter, de su esencia, de quién Él es. Otra característica del amor o del amor de Dios es que Dios ama de manera libre, porque el amor, para que sea amor, debe de darse y recibirse libremente. Qué importante es que tú y yo entendamos, cuando nos preguntamos cómo es Dios, es que Dios es amor. Y que el amar en la persona de Dios es la expresión natural, lógica, de su carácter y de su esencia. Dios no está forzado a amar. Dios no batalla para amar. Dios no tiene problemas amando. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Déjame decirte tres cosas que creo que a veces creemos, mentiras que a veces creemos, o cosas con las cuales batallamos, y espero que estas cosas a lo mejor suenan un poco fuertes, pero espero que te despierten a lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, si tenemos que convencer a Dios de que nos ame, entonces Dios no es amor. Si podemos perder el amor de Dios, entonces Dios no es amor. Si Dios ama más a unas personas que a otras, entonces Dios no es amor. Recuerda que Dios ama como una expresión natural de su carácter. Quiere decir que nuestras ideas, nuestros conceptos de que tenemos que convencer a Dios de que nos ame son conceptos equivocados. La idea de que podemos perder el amor de Dios es un concepto equivocado. La idea de que Dios ama a unas personas más que a otras es un concepto equivocado. El que Dios es amor significa que todo, absolutamente todo lo que Dios hace, lo hace por amor. ¿Por qué? Porque el amor es quien Dios es. Dios es amor, esa es su esencia, esa es su naturaleza. Dios no puede hacer nada si no es en amor, si no es por amor. Si Dios crea en amor. Y tú puedes pensar, cuando Dios nos creó a nosotros, Dios nos creó y nos amó. Dios nos creó amándonos. Si Dios gobierna en amor. Si Dios juzga en amor. Si Dios disciplina en amor. Tal vez esto parezca muy básico, pero creo que a veces tú y yo desasociamos el amor de Dios con muchas otras cosas que la Biblia nos dice acerca de Dios. Ahorita yo mencioné, ¿verdad?, que si Dios juzga en amor. Regularmente tú y yo pensamos en el juicio de Dios como algo separado de su amor. Pero otra vez, tú no puedes separar nada de lo que Dios hace de su amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Podemos decir, ¿verdad?, y lo estoy repitiendo, todo lo que Dios hace es la expresión de su naturaleza, que es amar. Entonces, el primer sustantivo que la Biblia utiliza para decirnos cómo es Dios es amor. Recuerda, solamente hay tres sustantivos. El siguiente es que Dios es luz. La palabra luz es un sustantivo también. Dice primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. El mismo principio se aplica en esta característica de Dios, en esta esencia de Dios, de que Dios es luz. Todo lo que Dios hace, lo hace en luz. Lo hace no en la oscuridad, lo hace a la luz. Y cuando pensamos en la luz, obviamente para entenderlo, ¿verdad?, para entender lo que el escritor está tratando de decirnos, tenemos que pensar en la luz natural. Tenemos que pensar, por ejemplo, en el sol. ¿Y qué son algunas cosas que
que hace el sol, cuáles son los efectos de la luz del sol. Número uno, por ejemplo, nos permite ver con claridad. Imagínate un mundo sin luz, donde estuviéramos totalmente a oscuras, no pudiéramos ver. Los rayos del sol hacen posible también que haya colores en el mundo. No habría colores en el mundo si no hubiera luz. También la luz calienta y promueve el crecimiento de los seres vivos en la tierra. Sin el sol o sin la luz del sol, todo se enfriaría y moriría. De la misma manera, ¿verdad? Ahora podemos pensar en Dios como luz. Dios es la luz que nos ilumina. Dios es la luz espiritual que ilumina nuestras vidas de tal manera que podamos vivir, que podamos crecer en este mundo de manera positiva, de la mejor manera posible. Dios nos ilumina para que tengamos entendimiento, para que tengamos sabiduría. Dios no quiere que tú y yo estemos en la ignorancia. Dios no quiere que tú y yo estemos en la oscuridad. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Su esencia es que Dios es luz. Así como Dios es amor, Dios es luz. Déjame decirte también algunas cosas que creo que debemos de corregir acerca de Dios si Dios es luz. Conceptos equivocados que tenemos y que tenemos que cambiar. Si Dios aprueba las mentiras, entonces Dios no es luz. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque muchas veces tú y yo nos convencemos a nosotros mismos de que las mentiras que estamos diciendo no son tan graves. Son mentiras piadosas, son mentiras blancas. Pero si Dios aprobara las mentiras, entonces Dios no es luz. Pero la Biblia dice que Dios es luz. Si Dios se mueve entre teorías de conspiración, si Dios se mueve en ese círculo de teorías de conspiración, donde se crea mucha confusión, entonces Dios no es luz. Pero obviamente Dios es luz. Dios no es un Dios de confusión. Si Dios tolera nuestra hipocresía, entonces Dios no es luz. Qué importante, ¿verdad? Es que tú y yo entendamos, ¿verdad? Lo que significa que Dios es luz, que Dios vive en la luz, que Dios se mueve en la luz y que todo lo que Dios hace, lo hace en la luz. Quiere decir que cuando pensamos en ese tercer punto, ¿verdad? Dios no tolera nuestra hipocresía porque Él quiere que tú y yo vivamos en la luz. Desde la creación, desde que fuimos puestos en la tierra, el plan de Dios era tener un mundo lleno de luz, lleno de verdad, lleno de justicia, lleno de sabiduría, lleno de sinceridad. Por eso Jesús lo vemos en los evangelios constantemente atacando, pudiéramos decir, o rechazando o confrontando la hipocresía en el corazón de las personas, porque la hipocresía es lo opuesto de honestidad, es lo opuesto de sinceridad, es lo opuesto a la verdad, que es lo opuesto a estar en la luz. Dice Efesios 5:8, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Quiere decir, ¿verdad? Así como Juan nos dice, ¿verdad? Que Dios es amor, por lo tanto nosotros debemos de amar a otros. Porque Dios es amor, tú debes de ser un cristiano que amas. Porque Dios es amor, tú y yo necesitamos crear una comunidad de personas que nos amamos unos a otros. De la misma manera, porque Dios es luz, tú y yo debemos de caminar en la luz. Tenemos que desechar la mentira, tenemos que desechar la confusión, tenemos que desechar la hipocresía en nuestras vidas, en nuestros corazones. Obviamente esto es un proceso de crecimiento, es un proceso de madurez, es un proceso de crecer en esta palabra que utilizamos los cristianos, de santidad.
¿verdad? Pero esa es la voluntad de Dios, que vivamos en la luz, que compartamos su esencia, ¿verdad? Que seamos hijos de luz. Qué interesante, ¿verdad? Es que cuando vamos a algo tan básico como esto, Dios es amor, Dios es luz. Y que tú y yo veamos como algo alcanzable, como algo que Dios quiere y espera de nosotros, que tú y yo también seamos personas que amamos, seamos personas que caminamos en la luz. El tercer sustantivo que se utiliza para hablar de Dios en los evangelios, que lo hace Juan también, y creo Mateo también lo hace, pero se refieren a la persona de Jesús. Obviamente tú y yo entendemos que Jesús es Dios. Entonces podemos decir que estos tres sustantivos de los que estoy hablando hablan y describen a Dios. Dios es amor, número uno. Dios es luz. Pero luego podemos decir, o el tercero que podemos, que Juan nos dice, es que Dios, Jesús, es vida. Qué increíble, ¿verdad? Y qué sencillo, pero qué maravilloso. Qué sencillo, pero qué agradable. Qué sencillo, pero trae descanso a nuestra alma. Qué sencillo, pero nos llena de esperanza, nos llena de fe. ¿Cómo es Dios? Dios es amor. ¿Cómo es Dios? Dios es luz. ¿Cómo es Dios? Dios es vida. En Juan 11, del 25 al 26, dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Sustantivo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no solo da vida, Jesús es vida. Jesús nos puede prometer vida, nos puede prometer vida en abundancia, nos puede prometer vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es vida. ¿Te fijas cómo todo conecta, cómo todo hace sentido? Si Jesús no fuera vida, si Dios no fuera vida, ¿cómo nos promete vida eterna? ¿Cómo nos prometería vida en abundancia? Pero tenemos la certeza de que Dios es fiel a sus promesas porque esa es la esencia de quien Dios es. Dios es vida. Decía Jesús, ¿verdad? Que Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos. Y hablando, ¿verdad? También de conceptos acerca de esto que tú y yo debemos de corregir, debemos de alinearnos con la esencia de Dios. Si Dios es el que roba, mata y destruye, entonces Dios no es vida. Ahora, obviamente tú sabes a qué me estoy refiriendo con eso, que a veces tú y yo atribuimos a Dios cosas que se ven como esto, que se ven como destrucción, que se ven como robo, que se ven como muerte. Pero podemos decir, ¿verdad? Si Dios es el que roba, mata y destruye, entonces Dios no es vida. Pero obviamente tú y yo sabemos que Dios es vida. Quiere decir que cada vez que veamos algo, ¿verdad?, que roba, mata y destruye, eso no es Dios, porque Dios es vida. Si Dios es el que promueve la muerte, entonces Dios no es vida. Y muchas veces como cristianos tú y yo tenemos conceptos de que Dios está interesado en la muerte de las personas, en la muerte del pecador. Dios es vida. Dios promueve la vida. Jesús fue muy claro, ¿verdad? Cuando estuvo aquí en la tierra y expresando, ¿verdad? Yo no vine a condenar. Yo no vine a juzgar. Yo vine a dar vida. Yo vine a salvar. ¿Por qué? Porque esa es su esencia. Eso es quien Dios es. Dios es vida. Si el propósito principal de Dios a través de la historia no es darnos vida eterna, sino mandarnos al infierno, entonces Dios no es vida. Porque de repente, ¿verdad?, te encuentras con cristianos que parecieran creer que el propósito principal, el plan maestro de Dios, la meta de Dios es mandar personas al infierno. Si ese fuera el caso,
entonces Dios no es vida. Pero la Biblia nos dice, Dios, Jesús es vida. Así como Jesús, tú y yo somos llamados a dar vida, a tener hijos, a dar vida. Con nuestras palabras, con nuestras oraciones, nuestra creatividad, con todo lo que somos llamados a dar vida, pero también somos llamados a amar la vida, amar tu propia vida, amar la vida de los tuyos, amar la vida de los demás, amar la vida aún de aquellos que no conoces, amar la vida aún de tus enemigos. Somos llamados a defender la vida, somos llamados a valorar la vida. Donde quiera, ¿verdad?, que estemos en cualquiera de sus expresiones, somos llamados a dar vida, a defender la vida, a amar la vida, a valorar la vida. Como les dije al principio, ¿verdad? Esa es una plática sencilla, fundamental, pero si dejamos que esta verdad que viene de Dios, que es de Dios, impregne nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir a Dios. Esta palabra tan sencilla que estoy compartiendo tiene el poder de transformar cómo tú te relacionas con Dios, y también tiene el poder de transformar lo que tú esperarías de ti mismo cuando entiendes cómo es Dios. Dios es amor, Dios es luz, Dios es vida. Son los únicos 3 sustantivos que los escritores de la Biblia utilizaron para hablar de Dios. Están hablando de la esencia más profunda de Dios. Están hablando de lo que determina todo en Dios. Al abrazar que Dios es amor, luz y vida, debemos entonces entender que Dios no actúa en ningún aspecto de su persona, en ninguna de sus actividades a expensas del amor, la luz y la vida. A veces tú y yo cometemos el error de pensar que Dios puede hacer cosas a expensas del amor, de la luz y la vida. Creo que es bueno que tú y yo entendamos una vez por todas que todos los atributos de Dios, todos sus atributos emanan de su carácter, emanan de su esencia, de quién Él es. Todo, escúchame bien, todo lo que Dios hace es la expresión de su carácter, es la expresión de su naturaleza. Y yo entiendo que esto puede causarte algo de confusión, pueden crear en ti más preguntas, ¿verdad? Porque hay cosas que no entendemos. Hay cosas que a lo mejor vamos a batallar para ver el amor detrás de lo que sucede. A mí me sucede cuando leo la Biblia, hay pasajes con los que batallo, hay pasajes en el Antiguo Testamento con los que me peleo, los batallo para aceptarlos porque no discierno el amor, no discierno la luz, no discierno la vida de Dios detrás de esas historias. No estoy diciendo que no esté allí, pero batallo cuando eso pasa. Y Pablo, ¿verdad?, es el que nos dice, ¿verdad?, que tú y yo tenemos una visión limitada, un entendimiento limitado aquí en la tierra. Algunas de nuestras preguntas solamente serán contestadas en la presencia de Dios, aún cosas que te han pasado a ti, cosas que te han sucedido en la vida y que has pensado que Dios las trajo a tu vida y a lo mejor ahorita estás pensando, Roberto, pero no veo dónde está el amor, no veo cómo esas cosas pueden emanar del amor, de la luz, de la vida que es Dios. Y en eso, ¿verdad?, tendremos que ser pacientes, tendremos que caminar en fidelidad a Dios y a su tiempo, ¿verdad? Dios creo que nos dará más y más respuestas cada vez. Y obviamente, como dije ahorita, ¿verdad?, al mismo tiempo entender que algunas cosas solamente las entenderemos en la presencia de Dios. Pero aún habiendo dicho esto, creo que es importante entender
que no nos equivocamos cuando decimos que Dios es amor, que Dios es luz, que Dios es vida y que todo lo que Dios hace emana de su amor. Déjame te lo digo de una manera un poco práctica para que entendamos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita yo decía, cuando Dios disciplina en amor. Pero es la Biblia misma que nos dice que la disciplina, cuando tú y yo experimentamos la disciplina de parte de Dios, no es algo que nos produce contentamiento, no es algo que estamos súper contentos porque Dios nos está disciplinando. Es como cuando tú disciplinas a tus hijos. Cuando tú disciplinas a tus hijos se enojan, tus hijos lloran, tus hijos se ponen tristes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no alcanzan a entender que detrás de tu disciplina hacia ellos está el amor. De hecho, en el Antiguo Testamento leemos, ¿verdad?, que los padres que no disciplinan a sus hijos realmente no los aman. Aquí es donde tú y yo podemos entender que a veces Dios puede hacer algo en nuestras vidas, como la disciplina, ¿verdad?, que no nos va a gustar. Pero si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que lo hace por nuestro bien, porque nos ama, porque es luz, porque es vida. Todos los atributos de Dios emanan de su esencia. Como dije ahorita, ¿verdad? De quién Él es. Todo lo que Dios hace es la expresión de su naturaleza. Piensa, por ejemplo, en estos dos pasajes en Deuteronomio. En el 32:4 dice, Dios es fiel, recto y justo. En el 4:31 dice, el Señor tu Dios es un Dios misericordioso. Es verdad, Dios es fiel, es recto, es justo, Dios es misericordioso. Pero acabo de decir, todos los atributos de Dios nacen, emanan de su identidad, de su esencia, de su carácter. Quiere decir que su fidelidad, su rectitud, su justicia y misericordia emanan de su esencia, de su carácter, que es amor, luz y vida. Ahora, es muy fácil, ¿verdad?, ahorita tú y yo conectar que la fidelidad de Dios, que la misericordia de Dios emanan de su amor, de su luz, de Él que es vida. Pero creo que a veces batallamos como con el siguiente, que acerca de la justicia y la ira de Dios. A veces cuando tú y yo escuchamos conceptos como la justicia y la ira de Dios, pensamos que los podemos separar de la esencia de Dios, del carácter de Dios. Pero otra vez, todos los atributos de Dios emanan de su carácter, emanan de su esencia. El Salmo 7:11 dice, Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su ira. Obviamente tú y yo podemos tomar ese pasaje y asustarnos, ¿verdad?, con una palabra como la ira de Dios, como la ira divina. Pero recuerda que su justicia, la justicia de Dios, que aún la ira de Dios emanan de su esencia, de su naturaleza y carácter, que es amor, luz y vida. Y aquí es donde a lo mejor lo que tú has tenido en tu mente, que es la ira de Dios, no es exactamente lo que la Biblia quiere decir. Porque tal vez tú nunca pensarías que la ira de Dios emana del amor de Dios. Tal vez tú nunca pensarías que la ira de Dios emana de la luz de Dios. Tal vez nunca pensarías que la ira divina, la ira de Dios, emana de la vida de Dios, del deseo, del anhelo, de la voluntad de Dios de amar, de iluminar y de traer vida. No estamos honrando a Dios cuando elevamos el concepto de la ira divina por encima de la esencia de Dios, es decir, de la realidad de su amor, luz y vida. Y creo que ese es el error que cometemos
cuando encontramos estos conceptos, cuando encontramos estas historias que suenan, ¿verdad?, a la ira de Dios, que suenan al juicio de Dios, los hacemos a un lado del amor de Dios, de que Dios es amor, de que Dios es luz, de que Dios es vida. Lo mismo sucede cuando pensamos en conceptos como la soberanía y la autoridad de Dios. 1 Timoteo 6, 14 al 15 dice: Dios es soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es verdad, Dios es soberano, Dios tiene la máxima autoridad por sobre todas las cosas. Dios no se somete a nadie más que a sí mismo, ¿sí? Pero aquí también tenemos que entender que tanto la soberanía de Dios y su autoridad emanan de su esencia, emanan de su naturaleza y carácter, que es amor, luz y vida. Quiere decir que tú y yo no debemos de temer a la soberanía de Dios. Tú y yo no debemos de temer a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque emanan de quién Él es, emanan de su carácter, emanan de su naturaleza, que es amor, luz y vida. Podemos volver a lo que acabamos de leer. Por eso tú y yo, aunque entendemos y sabemos que Dios es la máxima la máxima autoridad en el universo, al mismo tiempo podemos descansar en que Dios es justo, porque la autoridad de Dios emana de quién Él es, de su esencia, de su carácter. Podemos descansar en que Dios es soberano. No le tiene que rendir cuentas a nadie, pero podemos confiar en que, aunque no le tenga que rendir cuentas a nadie, Él va a ser bueno, Él es bueno. ¿Por qué? Porque su soberanía nacen de su naturaleza, de su carácter, de que Él es amor, luz y vida. Déjame terminar con el siguiente pasaje. Déjame relacionarlo de alguna manera. Aparentemente no tiene mucha relación, pero con eso quiero terminar. Dice 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. En The Message lo dice de la siguiente manera: porque no hay forma de que pueda ser falso consigo mismo. Este pasaje nos muestra, ¿verdad?, que Dios no puede violar su propia naturaleza, su propia esencia. Si lo hiciera, entonces no es su naturaleza, entonces no es su esencia. Si Dios puede ignorar su amor, entonces Dios no es amor. Si Dios puede ignorar su luz, entonces Dios no es luz. Si Dios puede ignorar la vida, entonces Dios no es vida. Entonces dice este pasaje: Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede ser falso consigo mismo. Todo lo que Dios hace en el mundo, todo lo que Dios hace en nuestras vidas, lo entendamos o no, emanan de quién Dios es, emanan de su esencia, de su naturaleza y de su carácter. Si alguien en algún momento te pregunta: ¿cómo es Dios?, le puedes decir: Dios es amor, Dios es luz, Dios es vida. Bueno, espero que esta plática te ayude de alguna manera, conteste algunas de tus preguntas, disipe algunas de tus dudas, de tus temores, y te ayude a descansar en esta realidad tan importante de cómo es Dios. Bueno, muchas gracias y espero que sigan pasando un buen tiempo, un buen día. Que el Señor les bendiga.